podemos hablar de Demetrio I de Macedonia. Allá por el año 323 a.C. murió Alejandro Magno a los 32 años. Y esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. Se dirimía quién iba a mandar en el imperio macedónico y empezaron una serie de líos bastante habituales cuando se muere un líder aglutinante. El hijo de Alejandro fue desplazado y asesinado luego, junto con Roxana, su mamá. Los generales que habían acompañado al jefe del imperio se dividieron y se distribuyeron, como los famosos diádocos, sucesores, en todas las tierras conquistadas por Alejandro. Solo nomás para nombrarlos, digamos que Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo, Egipto. De los Ptolomeos proviene Cleopatra. Seleuco se quedó con Persia, Lisímaco tomó la Tracia, Antígono el Asia Menor y la Frigia. Ninguno de estos hombres quedó conforme con lo que le había tocado y así guerrearon entre ellos por más de 40 años. Demetrio era hijo de Antígono Monoftalmo. Monoftalmo, por si ustedes no se dieron ya cuenta, quiere decir tuerto. Antígono Monoftalmo es Antígono el tuerto, que era el dueño de Frigia, como se ha dicho. Cuenta Jacob Burckhardt que Demetrio tenía un físico majestuoso y una belleza notable. Era lindo, vamos a decirlo, yo lo puedo decir así. Las personas se acercaban nada más que para verlo. Se llevaba bien con su papá, con el tuerto, y junto a él luchó para apoderarse y unificar todo el territorio del imperio alejandrino. A veces Demetrio y su papá se peleaban. Dicen que Demetrio luchaba por evitar algunas estupideces del tuerto, que por ejemplo creía tener sueños premonitorios. ¿Usted sabe lo que es tener un padre que cree tener sueños premonitorios y se basa en ellos? Pero no para jugarle al 52, sino que para declararle la guerra porque soñó. Bueno, y Demetrio trataba de interferir esas acciones para evitar desastres. En una oportunidad, Antígono había soñado que debía matar a Mitrídates, un muchacho que se había criado junto a su hijo. Demetrio le avisó al amigo y le dijo: rajá, que el tuerto soñó que te tenía que matar. Y este muchacho huyó, y tiempo más tarde Mitrídates fue el fundador de la familia real del Ponto. Y ahí está Mitrídates VI, descendiente de esa familia, fue aquel del que siempre hablamos, que había desarrollado una habilidad para que los venenos no le hicieran daño. De todos los venenos conocidos él tomaba un poquito e iba acostumbrando el organismo muy paulatinamente hasta que ya no le hacía daño un veneno. Entonces empezaba con otro. Y así tenía el organismo predispuesto de tal manera que no había forma de envenenarlo. Al final lo mataron con un almohadón mientras estaba en el baño. Volvamos a Demetrio, ¿no? Una de sus primeras luchas fue contra justamente Ptolomeo, eran los de Egipto. Y consiguió ganar el territorio de Halicarnaso y algunas ciudades del Asia Menor. Y luego emprendió su famosa expedición para librar de la tiranía de Casandro a toda Grecia. Consiguió tomar el puerto de Atenas y de Megara y después entró en la propia ciudad de Atenas. No sé si el puerto de Atenas sería entonces el Pireo. Fue notable el modo en que celebraron los atenienses a su libertador Demetrio. La gente se mataba para verlo nada más. Demetrio era muy galante. Dicen que no conocía otra forma de unión carnal que no fuera desarrollada en un foro orgiástico. Es decir, si no era en una orgía, él no entendía nada.
En Atenas se encontró el lugar propicio. Dice nuestra fuente, Burkhardt, que la estadía en Atenas le proporcionó un recreo en su vida de campaña y transformó el Partenón, que era donde se había instalado, en un lupanar. Demetrio amaba a hombres y mujeres. Cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones. Uno de sus perseguidos, digamos, fue un tal Damocles, que para escapar de la persecución, del acoso de Demetrio, que se había emperrado con Damocles. Bueno, este Damocles se tiró a un caldero de agua hirviendo. Y Damocles suscitó, más que la admiración de la gente, el estupor de los ciudadanos que realmente no entendían aquel ejemplo de pudor o de rechazo. Y decían, ¿y por qué lo rechazó? Se ha dicho que las orgías de Demetrio eran pobladas por unas 50 personas. Y Demetrio iniciaba su participación recién cuando podía pasar inadvertido entre los participantes de un frenesí que ya había llegado a los momentos más encumbrados. Es decir, esperaba un cacho. Dejaba que los demás hicieran el trabajo preliminar. Y cuando ya estaba el asunto a punto de caramelo, ahí aparecía con las manos en la cintura Demetrio y decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Demetrio continuó solo sus conquistas para hacerse de aquel imperio dividido, ya sin la ayuda de su papá, porque el tuerto murió bajo los pisotones de elefantes que había reclutado Lisímaco de Tracia. Después de Atenas, Demetrio quitó a Ptolomeo el dominio de Chipre. Allí se enamoró e incluyó en sus orgías a la famosa flautista Lamia. Qué lindo tener una flautista en la orgía. Cuentan que Demetrio imitaba los despliegues teatrales de los héroes de la tragedia. Burkhardt dice que constantemente aparecía rodeado de una solemnidad así dramática, encarnaba un verdadero héroe y sobreactuaba su estirpe. Su traje era de púrpura y oro, los zapatos también, y en su pecho llevaba entretejido el sistema celeste, como la camiseta del Cruzeiro. Después de su paso por Atenas y Chipre, Demetrio luchó en Rodas, y en el famoso asedio de Rodas pasaron cosas interesantes. La especialidad de Demetrio era la construcción de enormes máquinas de asediar. Por eso lo llamaban Demetrio Poliorcetes. La poliorcética es el nombre de la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. La poliorcética griega alcanzó su apogeo precisamente en tiempos de Alejandro y de los diádocos. Demetrio manejaba escaleras, catapultas, estrategias de rodeo que impedían cualquier fuga de los asediados. La isla de Rodas era una república mercantil, tenía una gran armada naval que controlaba la entrada al mar Egeo. Rodas mantenía tratados de neutralidad con otros imperios para proteger el comercio y tenían una buena relación con Ptolomeo Soter. Demetrio estaba preocupado por la posibilidad de que Rodas se aliase con este Ptolomeo, etc. Bueno, tenía Demetrio una flota de 200 naves, 150 navíos auxiliares, pero mandó a construir varias torres de asedio con el fin de asaltar las murallas. La primera fue una torre montada sobre 6 barcos, en el mar estaba. Bueno, no dio resultado. Los barcos naufragaron en una tormenta justo antes de que la torre pudiera ser utilizada. Después se intentó con otra torre, ya en tierra, se la llamó Helépolis y era descomunal. Medía unos 43 metros de alto por 22 de base y era móvil,
tenía 9 pisos, estaba cubierta con placas de hierro para que las flechas no le causaran daño. Adentro iban los asaltantes, los arqueros, y tenía ventanas y balcones por donde disparaban las flechas. También llevaba catapultas, tenía ruedas de 5 metros de diámetro, que se accionaban con tipos adentro de la rueda, corriendo como hámsters. Pero Demetrio se tuvo que guardar la torre Helépolis, porque los defensores rodios, expertos en defensa, inundaron el terreno y la torre se le encajó. Finalmente, una flota enviada por Ptolomeo hizo huir precipitadamente a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento. Para celebrar su victoria, los rodios decidieron que el artista Cares de Lindos construyera una estatua gigantesca del dios Helios, que era el protector de la ciudad. Dice la crónica: le preguntaron al escultor cuánto costaría una estatua de 50 pies, 15 metros. Dígame, dice, ¿cuánto vale una estatua de 15 metros de altura? Y el tipo le dijo, tanto. ¿Y el doble de altura? Y el tipo automáticamente dijo, el doble. Y de 15 metros cuesta 100, de 30 metros vale 200. Chau. No tuvo presente Cares que al doblar la altura necesitaría 8 veces más materiales. Y eso lo llevó a la bancarrota y al suicidio. El Coloso de Rodas fue terminado en el 292 a.C. y 66 años después un terremoto derribó la obra. Como saben ustedes, es una de las maravillas del mundo antiguo. Tenía, si hay que creer, un pie, una pata en cada orilla de la entrada al puerto de Rodas. Así que andaba medio con las patas abiertas. Y los habitantes de Rodas decidieron dejar la estatua destruida, acostada ahí en el mismo lugar que cayó, porque un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Y un judío de Edesa compró todo el bronce y dijo haber necesitado 900 camellos para cargarlo. Pero bueno, volvamos a Demetrio. Más tarde invadió Macedonia, ganó, se proclamó rey, hubo nuevos festejos, por supuesto, con orgías. Para los macedonios Demetrio se volvió antipático e inaccesible. Vio cómo era gente. Demetrio, dice, cada vez que alguno le hacía un pedido, una petición escrita, la tiraba por un puente al río, porque decía que un rey no debía hacer caso a las peticiones insolentes, puesto que como monarca estaba en actitud de darse cuenta de todo lo que era necesario. La última temeridad de Demetrio fue enfrentar a Seleuco, el rey de Persia, quizá el más poderoso de aquellos que se disputaban el imperio de Alejandro. Y Seleuco lo venció y lo apresó. Demetrio vivió custodiado, aunque bien tratado, le permitían cazar, mantener comunicación con sus compañeros derrotados, etc. Demetrio se sentía humillado y escribió a sus compañeros de sus tierras de Frigia un mensaje, según el cual debían ocultar toda noticia referente a él, diciendo que estaba muerto. Pero parece que se enteraron de que estaba vivo y muchos de sus viejos enemigos le pidieron al rey Seleuco que lo liquidara. Incluso le ofrecieron oro para que liquidara a Demetrio. Pero Seleuco no lo mató. Prefirió tentarlo con unos excesos que lo fragilizaron lentamente. Demetrio reunió nuevas muchachas, bebió en cantidades que lo debilitaron hasta morir, cosa que sucedió en el 283 a.C. Tenía 54 años. Así les pasa a los que se entregan a la parranda sin límite. En su homenaje cantaremos una canción compuesta por el mismo Demetrio
y que se llama Lo quiero todo.